Hola, buenas, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un unboxing y review de un disco duro nuevo USB que me he comprado. Es un disco duro portátil de la marca Western Digital, concretamente el modelo My Passport de 4 teras y como veis ahí es un color especial, amarillo. En cuanto a las características técnicas, no esperéis nada especial, es un disco duro USB portable normal y por tanto trae una interfaz USB 3.0 y también compatible con 2.0. La alimentación también es por USB, únicamente lleva un cable, no lleva dos como los antiguos discos portables. Velocidad de 5400 revoluciones, no es un disco excesivamente rápido, pero está bastante bien, es el disco que llevaría un portátil normal. Y el software que incluye trae backup automático, cifrado por hardware y autentificación por clave, que nos viene muy bien si queremos cifrar el disco por si lo perdemos, que no puedan acceder a nuestra información. El disco viene perfectamente embalado en una caja de cartón, tiene una cubierta que se retira, permitiéndonos así poder abrir la caja, el interior que es completamente de cartón. El contenido, como veis, tiene una especie de manual de garantía en diferentes idiomas. También aparece el contenido del software que trae, el cable USB. Y por último, el disco duro, propiamente dicho, viene embalado en otro plástico protector para evitar que se raye. El plástico, para poder utilizarlo, hay que quitarlo y tiene dos partes, una por arriba y otra por abajo. En cuanto a las medidas, tenemos que mide 8 centímetros de ancho, 11 centímetros de largo y 2 centímetros de alto. Mide un pelín más alto que los discos de 1 tera, que miden aproximadamente 1,5 centímetros. A partir de 2 teras todos miden exactamente igual y este disco, para tener 4 teras, cabe perfectamente en la mano y es perfectamente portátil. En cuanto a las conexiones, aquí podéis ver el puerto micro USB 3.0. Es un puerto autoalimentado y por lo tanto no necesita ningún otro cable de alimentación. El extremo micro USB lo conectamos al disco y el puerto USB 3 lo conectamos directamente a nuestro ordenador. Una vez conectado, el disco empezará a parpadear y ya lo tenemos listo para empezar a funcionar. Una vez que el disco está enchufado, lo primero que podemos ver son todas las aplicaciones que trae ya incorporadas. También nos viene el manual de usuario o el enlace para acceder al manual de usuario y un pequeño set de aplicaciones a instalar. Entre ellas vienen el backup automático, el cifrado por hardware y la codificación por clave o desencriptación por clave. Entre las aplicaciones que vienen está esta de aquí, Western Digital Drive Utility Setup. Esta aplicación lo que hace es una especie de escaneo del disco y me dice el estado de salud del mismo. Como podéis ver aquí, pues me dice que el disco está OK con el check en verde, me dice el ID del producto y el número de serie, también el firmware que lleva y la unidad. Podemos ejecutar una comprobación del estado, me dice que el estado Smart está aprobado y que está bien, y ejecutar una prueba rápida. También se puede ejecutar una prueba más lenta que te hace un análisis más profundo. Como veis aquí, la prueba rápida pone que dura 2 minutos y la prueba profunda pone que dura varias horas. Yo únicamente voy a hacer en la review la que dura 2 minutos y además la voy a cortar un poco para que no estéis aquí mirando la barra de desplazamiento. Bueno, ya veis aquí que la prueba la ha pasado perfectamente y lo único que te da es la fecha de realización. Además de las pruebas y de los diagnósticos, nos permite también configurar ciertos parámetros. En este caso únicamente, al ser un disco externo, nos permite modificar el tema de la suspensión en este sistema operativo que es Windows. En este caso, pues se puede encender y apagar el LED también y ponerlo en suspensión pasado un cierto tiempo. También se puede eliminar la información del disco, es decir, que al hacer el check y borrar la unidad, lo que se hace es que se borran todos los datos de forma permanente. Este modo sería como una papelera de destrucción en el que todos los ficheros de nuestro disco duro van a desaparecer. Y así podemos, en el caso de que queramos, o vender la unidad o dejársela a algún amigo que no queramos que vea ningún tipo de información o que pueda intentar recuperar algún tipo de información borrada a través del sistema operativo. Por último, nos viene la versión del software y si queremos buscar o no actualizaciones. En este caso no hay actualizaciones disponibles porque tengo la última versión. También nos permite registrar el producto. Aparte de este software, como ya comentaba, viene también el software de backup y el software de seguridad. Yo no lo voy a instalar ya que el disco únicamente lo tengo como almacén y toda la información que vaya a tener dentro no es información sensible y no voy a necesitar ni cifrarlo ni ponerle clave.
Además de la aplicación de utilidades que trae Western Digital, yo voy a utilizar dos más para ver el rendimiento del disco. Una que veis aquí es el Crystal Disk Info y el otro va a ser el Crystal Mark. Crystal Disk Info es una aplicación que nos va a dar información sobre todos los discos que hay en nuestro ordenador y nos da información muy detallada. La información sobre el Western Digital sería esta de aquí, este es el modelo concreto. Nos dice que tiene 4 teras, el estado de salud es bueno y la temperatura 33 grados. El número de serie viene oculto pero se puede desocultar. Aquí veis ya la velocidad, como os decía al principio, 5400 revoluciones. Si veis aquí las interfaces, dice que tiene interfaz USB a serie lata y la velocidad es la máxima, sería serie lata 3, en este caso USB 3 también. Nos dice también el firmware que lleva el disco, aunque también nos lo daba la utilidad de Western Digital. Por último, que tiene Smart y los estándares, también la letra de la unidad del sistema operativo. Y aquí lo que podéis ver es las tasas de errores, el tiempo de arranque, el número de sectores reasignados y la temperatura. En este caso, si el número de sectores reasignados, que sería el valor 5, sube mucho, en este caso tenemos 0, este disco estaría defectuoso y habría que devolver. Como veis, los valores ahora mismo están todos bien, 0 en tasa de error de lectura y 0 en número de sectores reasignados. Para las pruebas de rendimiento voy a utilizar el programa Crystal Disk Mark 521, la versión de 64 bits. Aquí me aparecen todos los discos que tengo en el ordenador. Concretamente el disco USB es el disco K, la letra K, así que voy a empezar todos los tests. Primero quería enseñaros un poco en qué consiste cada test. El SEC Q32T1 es un test de lectura y escritura secuencial con bloques de fichero de 128K y lo que hace es un hilo de ejecución y 32 colas, de ahí el nombre Q32T1. 4K Q32T1 sería el mismo test, pero con bloques de fichero de 4K y además lecturas y escrituras aleatorias. El tercer test sería un test secuencial también, como el primero, pero con una única cola y un único hilo, es decir, no sería multihilo o multicola en este caso, y además el bloque del fichero es de 1 mega. Y por último, el de que pone 4K es el mismo que el 4K Q32T1, pero con una única cola y un único hilo. Serían accesos de lectura y escritura aleatorios con bloque de fichero de 4K. Antes de empezar las pruebas quería comentaros también que el disco no está a cero, no está en blanco. Aparte de que tenga los pocos ficheros que trae Western Digital, también he añadido unos cuantos ficheros más, 712 GB, para que el disco tenga cierta carga y que los tests no sean sobre el disco vacío. Vamos a empezar todos los tests. Terminados los tests, ya podemos observar que la lectura y escritura sobre el test secuencial de un hilo y 32 colas da 108.7 MB de lectura y 102.1 MB de escritura, que está bastante bien. Normalmente cuando yo paso ficheros a la NAS desde mi ordenador por una red de 1 gigabit, normalmente está entre 80, 90 y puede llegar incluso a 100, o sea que estos serían valores más o menos de 1 gigabit por segundo. En cuanto a la prueba de bloques de fichero de 4K multihilo en lectura y escritura, ya vemos que el rendimiento baja muchísimo, a 0,56 de lectura y 0,98 de escritura. Apenas llega a 1 megabyte por segundo en escritura y un poco más de medio megabyte de lectura. Son valores muy bajos, pero los discos magnéticos tienen aproximadamente estos valores, y más siendo interfaz USB, o sea que tampoco es una cosa que nos deba de alarmar. La prueba secuencial de bloques de fichero de 1 mega sale más o menos igual que la multihilo, no hay mucha diferencia. Y en cuanto a la aleatoria de bloques de 4K, pues más o menos igual, sale muy parecido. Vamos a hacer una prueba ahora con mi disco de 3 teras Seagate de 7200 revoluciones, a ver cuál es la diferencia. Voy a hacer lo mismo, voy a pasar todas las pruebas y vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos discos. Hay que tener en cuenta que el Seagate está conectado a un puerto serial ATA 3, que la velocidad máxima son 6 gigabits por segundo, siempre teóricas, y el Western Digital está conectado al puerto USB 3, que en teoría debería dar 5 gigabits por segundo, pero ya vemos que no se acerca a esa cifra, vamos, ni de lejos. Terminadas las pruebas sobre el disco de 7200 revoluciones, podemos observar que al ser un disco de más velocidad en una interfaz de más velocidad, sería el ATA 3,
La velocidad de lectura y escritura secuencial multihilo es mayor. De 108 megas que daba el Western Digital pasamos a casi 180. En las lecturas y escrituras de bloques de 4K multihilo también son mayores. De 0,5 y casi 1 pasamos a 1.4 y 1.47. La lectura y escritura secuencial de bloques de 1 mega también es bastante superior. Y las lecturas y escrituras de bloques de 4K también son superiores. Hay que tener en cuenta lo que decía, el puerto Serial ATA 3 es superior al USB 3 y este disco además es de 7200 revoluciones en vez de 5400. Para finalizar las pruebas, lo que sí que voy a hacer es hacer una prueba con un disco de 5400 revoluciones que tengo, Serial ATA 3, que es este de aquí, que es un Western Digital Green de 2 teras. Así que voy a pasar todas las pruebas y luego comentamos. No quiero hacer las pruebas contra el disco C, que es un SSD, porque obviamente un SSD no tiene nada que ver con un disco magnético. Terminada la prueba con el disco Western Digital Green de 5400 revoluciones, aquí ya vemos que los valores sí son más parecidos a los del Western Digital USB. Estos valores, que son inferiores al disco USB, se pueden deber a que el disco está al 81% de carga y cuanto más cargado está un disco, peor rendimiento da. Pero bueno, nos da una idea de más o menos qué velocidad tiene este disco USB y la verdad es que no está nada mal. Bueno, para terminar, lo que he hecho ha sido coger un directorio completo con todos los vídeos que tengo y todas las grabaciones que tengo y pasarlas al disco duro, porque realmente va a ser mi disco duro de backup. Así que como veis aquí, está grabando ahora mismo, o está copiando a una velocidad de 105-109 megabits por segundo, que es una velocidad bastante alta para ser un disco que va por el interfaz USB 3. Sí que es verdad que está copiando ficheros grandes y ficheros de vídeo, en este caso como veis es el prólogo de Battlefield 1 y son ficheros MP4 de bastantes gigas. Va a copiar 700 gigas aproximadamente y me va a tardar como 2 horas y 10 minutos, que está bastante bien para esa cantidad de información. Como pros y contras, pues ya lo habéis visto. Pros, pues es un disco duro bastante manejable, bastante pequeño, tiene 4 teras y la verdad es que la velocidad es bastante buena para este tipo de discos que van al interfaz USB 3. Viene además con software incluido, es decir que si queréis hacer backup, cifrar el disco o ponerle clave, no tenéis que gastar dinero en software adicional, así que eso lo considero también otro añadido. En cuanto a las contras, pues diría, primero que el disco es de 5400 revoluciones, no es un disco muy rápido, pero también es verdad que si fuera de 7200 se calentaría más. La interfaz que trae es USB 3.0, podría ser ya 3.1, pero también es verdad que no sería compatible con todos los ordenadores y habría que comprar algún tipo de adaptador seguramente. Y otro tipo de contra es, en este caso, el diseño, que es bastante feo, en una palabra, y los colores que tiene. La gama de colores, ya lo habéis visto durante el vídeo, tiene negros, rojos, azules y este amarillo, blanco también. Y yo me he comprado el amarillo porque era el que tenía el precio más bajo. Y aquí viene otra de las contras. El precio del disco normalmente está entre 150 y 160 euros. De hecho, el disco negro, que se supone que es el que más se vende, normalmente no baja de esos valores. Y es un disco caro. El disco amarillo, que ya habéis visto que tampoco es que sea muy bonito en cuanto al color, eso sí es llamativo, está normalmente entre 150, pero podéis encontrarlo también en épocas en 125, 122, entre 122 y 125 euros. A mí me ha costado 125 euros en Amazon y me lo he comprado en este color por eso, porque era el más barato que había. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis la podemos comentar en el canal, abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle al like. Si os ha gustado el canal, suscribiros que es gratis. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.